Estas últimas semanas he estado probando esta pulsera de aquí, se llama la Whoop, y creo que es de las pocas piezas de tecnología que podrían cambiarte la vida. Esta Whoop es una pulsera de actividad. Únicamente esto, no tiene nada de smartwatch. Aquí no hay ni pantalla, ni botones, ni notificaciones. Únicamente sirve para monitorearte la vida. Así que realmente lo que estás vistiendo o llevando son sensores. Sensor de frecuencia cardíaca, de oxígeno en sangre, un giroscopio, temperatura. Básicamente los típicos sensores que puedes encontrar en los wearables tipo un Apple Watch, un Garmin, etc. Que solo tenga esto conlleva dos grandes beneficios. El primero, que es muy ligera, pesa unos 27 gramos, que es como menos de la mitad de un Apple Watch Ultra. Y además la batería. Fácilmente llegas a 3 o 4 días, con lo que no tienes que acordarte cada día de cargarla. Y también te puedes ir un fin de semana entero y no te preocupas. Esto sigue recogiendo datos. Obviamente hay las grandes limitaciones, que es que no tiene pantalla, no tiene botones, así que no puedes ver mensajes, pagar con ello, ver información. Esto únicamente recopila datos sobre tu actividad. Entonces, no podemos hablar de la Whoop sin hablar de su aplicación, que es donde llegan estos datos, se interpretan, y aquí es donde para mí pasa la magia de esta pulsera. Si te parece, primero te cuento la experiencia de estas últimas semanas llevándola, y luego ya entramos en la aplicación y te voy enseñando todas las pantallas. Pues llevo algo más de 50 días ya vistiendo la Whoop y la verdad es que desde el segundo día ya me había acostumbrado a llevarla. Ya te he dicho que pesa muy poco y además la correa es así como de una tela muy suave, muy fácil de llevar, que hay veces que algunos relojes hace falta, ¿no? Como que se dé de sí durante unos días. Esto a las 24 horas ya es una pieza más de ti. Y realmente es que llevarla no tiene mucho más secreto. Ella va capturando y le va mandando los datos a la aplicación. Así que está pensada para que puedas llevarla todo el tiempo. Te puedes duchar con ella y además no te la tienes que quitar ni para cargarla. O sea, el cargador es esta pastillita de aquí, que te la conectas a la Whoop tal que así y ahora ya la está cargando. Por inducción le está dando la energía y luego obviamente el cargador pues sí que lo pones en la corriente y esto se carga. Pero tú nunca te quitas la pulsera, nunca deja de recoger lo que estás haciendo. De verdad que yo estas últimas semanas no me la he quitado en ningún momento. Bueno, me la he quitado una vez para poder pesarla y decirte que pesaba 27 gramos. Pero es que este era para mí uno de los grandes problemas que les veía a los smartwatch como un Apple Watch Ultra, que me lo he pensado comprar muchas veces. Que al final siempre tengo que pensar en cargarlo, me lo quito y entonces me iría a dormir sin ello o me lo dejaría porque lo puse a cargar en la ducha y me he ido al trabajo sin él. Entonces esto no tengo que pensarlo porque nunca se va de mi muñeca. Entonces el modo de uso sería básicamente, paso 1, vestirlo. Deja que ella vaya entendiendo tu actividad, descanso, etc. Segundo, en algunos casos tienes que echarle una mano a que te traquee. Concretamente para el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de cardio lo pilla fácil, porque o tú le dices que empiezas a correr, o si no ella misma también detecta el movimiento, las pulsaciones y lo entiende. Pero claro, en el gimnasio, si estás haciendo bíceps, no hay un movimiento constante, que tus pulsaciones se eleven mucho, no entiende bien ese esfuerzo. Así que tú ahí la tienes que ayudar diciéndole, ahora haré este ejercicio de espalda, ahora empiezo la serie, ahora la termino. Es un engorro, la verdad. Espero que pronto seas suficientemente inteligente como para detectarlo ella sola, pero ahora mismo tienes que hacerlo para que ella calcule bien el esfuerzo de manera precisa. Eso sí, de todos los relojes y pulseras de deporte que he probado, es mi favorita porque puedo seguir llevándola aún utilizando straps o muñequeras que llevo en el gimnasio. Los demás, al tener botones, pues se pulsaban sin querer y empezaban a hacer cosas raras. Y de hecho el otro día fui con mi amigo David al gimnasio y su Apple Watch empezó a hacer cosas porque en el movimiento de la muñeca los tocaba sin querer. Esto con la Whoop no me pasa. Y el tercer paso, y creo que este es mi favorito, es que cada mañana tienes que responder a un pequeño cuestionario. Te hace preguntas como, ¿ayer bebiste alcohol? ¿A qué hora te tomaste el último café? ¿Estuviste estresado? Y a partir de aquí, él irá macheando tus respuestas con la información que te recoge y de aquí empieza a sacar patrones de comportamiento e ideas muy chulas. Para explicarte bien esto, creo que ahora sí que tiene sentido que te enseñe la aplicación por dentro. Genial, pues aquí tenemos la pantalla inicial de la Whoop, donde puedes ver que tenemos 4 puntos de información ya iniciales.
Tenemos Recovery, que es la recuperación, Strain, que sería el esfuerzo que mide la Whoop, Sleep, el sueño que llevamos, y luego HRV, esto es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una métrica en específico que Whoop le da mucha importancia. Pero creo que aquí ya vemos la primera diferencia que hay entre la Whoop y otros wearables del mercado, que es que no te da un dato específico, como llevas tantos pasos y has dormido tantas horas, sino aquí te hace una interpretación de muchos datos para decirte el esfuerzo que llevas o lo recuperado que estás. Luego entraremos en ello en más profundidad, pero si seguimos en esta pantalla inicial puedes ver que me dice que hay unas métricas de salud que están todas correctas. Puedes ver que hablamos pues del ritmo respiratorio, el oxígeno en sangre, etcétera. Todo está en su sitio aparentemente. Y también puedes ver que hay un poco el resumen del día. Veo que he dormido 9 horas 29 minutos, increíble. También he ido al gimnasio hoy y ya me lo cuenta aquí. Y vemos unas estadísticas clave, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el sueño, las calorías que llevo hoy. Además también vemos algo que es como el monitor de estrés, que es en base a tu frecuencia cardíaca y distintas cosas, lo estresado que está tu cuerpo. Puedes ver aquí que cuando duermo muy bien, pero luego durante el día estoy un poco movido. Y luego un resumen de cómo es mi recuperación y mi nivel de esfuerzo por día. Y puedes ver que esta última semana pues me he recuperado muy poco. Son estos puntos que van cambiando entre amarillo, verde, rojo, y luego mi actividad es lo que ves en color azul. Vamos a ver un poco más qué significa cada uno de ellos. Y por ejemplo, si vamos a sueño, que me dice hoy, tienes un 100% de sueño. Eso es porque he dormido más de lo que necesitaba. Aquí me dice, necesitabas dormir 9 horas con 6 minutos y has dormido 9 horas 29, así que fantástico, tremendo sueño hoy. Y luego además, otras cosas que me ha medido, pues cuánto tiempo he estado en la cama, lo consistente que soy a la hora de ir a dormir, cuánto sueño reparador he tenido. Y aquí puedes ver nuestros últimos días, hoy he dormido genial, un 100%, pero los otros días he estado bastante peor. Esta semana ha habido el Mobile World Congress, así que ha sido un poco caótico. También puedes ver que hoy ha sido una excepción, pero normalmente duermo menos horas de las que debería. Esta semana he estado durmiendo 6 horas y pico, casi 7, y cada día me decía, hostia, deberías dormir 8 o 9 horas para recuperarte. Puedes ver cómo la pulsera te va entendiendo y te va sugiriendo cosas para que estés preparado para la vida. Si vamos a recuperación, va un poco más allá. Y además de tener en cuenta el sueño, hoy me dice que estoy un 68% recuperado, aunque he dormido muy bien. Y eso es porque me dice, por ejemplo, que mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, esa métrica que te decía antes, que es como los regulares que son tus latidos, pues está un poco baja. En teoría, cuando menos regulares son, o sea, cuanto mayor variabilidad, mejor para ti. Y ahora está un poco baja. También mi pulso cardíaco en reposo está en 49, cuando suele ser en 47, y por estas cositas me está diciendo que estoy menos recuperado. Y en base a esta recuperación, que como puedes ver estos días estoy variando mucho, desde niveles críticos como 31% recuperado hasta niveles de 70%, me dice el nivel de esfuerzo que me sugiero. Entonces, si vamos a la última pestañita aquí que pone Strain, me dice que mira, hoy llevo un 15.6 porque he ido al gimnasio, por la mañana me dice a qué nivel debería llegar hoy, y me dice que este nivel de esfuerzo viene principalmente por el entrenamiento de fuerza que he hecho hoy, y además vemos estadísticas como pues otra vez la frecuencia cardíaca o las calorías que gasto en un día. O sea, si tú quieres un dato básico como las calorías que gastas, también lo tienes aquí. Pero la Whoop hace un trabajo de interpretación que a mí me gusta mucho. Lo que sí que no te da son los pasos del día. Que esto es algo que en nuestra sociedad creo que tenemos como un poco la obsesión de tengo que hacer 8.000, 10.000 pasos. Si a ti te gusta esta métrica, la Whoop no te la va a dar. Pero bueno, aquí puedes ver que últimamente he tenido diferentes niveles de actividad. Esta manera de trabajar que tiene Whoop para mí tiene un gran punto positivo y uno negativo. El positivo es que la interpretación de los datos te ayuda a conocerte cómo estás. Hay veces que nos podemos obsesionar mucho en hacer muchos pasos o en dormir tantas horas, pero al final cómo tú estás de mejor o peor es el compendio de 1.000.000 de estadísticas y de métricas. Whoop intenta esto. Tampoco al final te puede medir todo de tu vida porque no deja de ser una pulsera que llevas en tu muñeca, pero sí que a la larga ver unas tendencias positivas de que te recuperas mejor, haces más ejercicio, duermes mejor, esto sí que es positivo para tu vida. El punto negativo que tiene esto y que te puedes emparanoiar es que imagínate que tú puedes levantarte y decir, hostia, hoy me siento muy bien, he dormido bien. Y luego entras a la aplicación y te dice, tío, estás súper poco recuperado, te muestro aquí el color rojo bien grande. Y a ti ya subjetivamente como que empiezas, hostia, pues hoy a lo mejor no estoy tan bien, no estoy tan preparado, hoy tenía un examen y claro, no he dormido bien, me dice la pulsera, lo haré mal. Esto puede ser como que te raye un poco y tienes que tener un poco la fuerza mental de decir, bueno, estos son unos datos que me da una cosa que llevo en la muñeca, pero no tiene por qué implicar que yo me sienta mejor o peor hoy. Pero bueno, todavía no hemos hablado de lo mejor que tiene para mí esta aplicación.
Hemos visto que la pulsera interpreta los datos de manera muy interesante, pero es que va un paso más allá. Antes te decía que cada mañana respondo a un cuestionario, unas preguntas que yo he acordado con la aplicación para que vaya entendiendo lo que voy haciendo. Por ejemplo, me pregunta si he ido a trabajar a la oficina, si tomé alcohol la noche anterior, cuántos cafés me tomé o si dormí en mi cama de cada noche. Un montón de cosas que me tarda como 30 segundos realmente solo en contestar, pero que con el tiempo va interpretando, va conectando los puntos y te da como unos insights que tenemos aquí, unas píldoras de información súper interesantes. Aquí puedes ver unas conclusiones que él ha sacado de cómo diferentes cosas impactan a mi recuperación. Y podemos ver aquí en color verde que hay 3 cosas que hacen que yo esté mejor recuperado. Primero, que duerma bien, o sea, que mi sleep performance esté por encima del 84%, entre que duermo horas y que estas horas que duermo son de calidad. Eso me ayuda a que luego la recuperación sea alta. Y también vemos positivo, por ejemplo, que tenga una hora consistente de ir a dormir y de levantarme, y también que llegue a un nivel de esfuerzo alto cada día. Los días que llego a más de 13 de esfuerzo, me recupero mejor al día siguiente, porque imagino que mi cuerpo está cansado y quiere ir a dormir. Entonces esto ya es positivo para si yo tengo unos días que no me estoy recuperando muy bien, antes hemos visto que algunos días estaban como en amarillo o en rojo, pues hostia, seguramente intentar tener una buena noche de sueño, tener unos horarios consistentes durante 2 o 3 días de dormir y hacer un poco de esfuerzo me ayudará a que mañana y pasado me levante un poco más recuperado. También vemos algún insight de cosas que no me ayudan a mi recuperación y claramente aquí en color naranja vemos que pasar más de un 8% del día en un momento de estrés alto es negativo. Así que obviamente pues debería corregir esto para tener mejores recuperaciones. Y verás que hay cosas que todavía tengo que irle diciendo para que con el tiempo él entienda los patrones. Por ejemplo, el primero, el alcohol, que sale aquí. Yo le he dicho 43 días que no he tomado alcohol y 6 días que sí. Todavía no tiene suficiente información como para decirme si el alcohol me ayuda o no a la recuperación. Con las semanas, con los meses, lo voy a desbloquear y me dará más cosas. Esto para mí es lo que lo diferencia de muchos otros wearables, como por ejemplo el Apple Watch no creo que te dé este nivel de datos, y es lo que tiene más potencial para cambiarte realmente la vida. ¿Pero lo está haciendo? La verdad es que en estos primeros 50 días llevando la Whoop no he llegado a cambiar mi comportamiento. Creo que esto se debe a diferentes motivos. Primeramente es que me ha ayudado a confirmar cosas que yo ya sabía, pero no he aprendido nada nuevo. Yo ya intuía que ir a la oficina no era lo mejor para mí porque tengo que madrugar, tengo más nivel de estrés, entonces me recupero peor. O que poder dormir bien y tener un horario de cama consistente me ayuda. Eso también ya lo intuía, no hace falta que me lo diga la Whoop. Eso sí, yo creo que tengo un nivel alto de autoconciencia y puedo percibirme estas cosas, o también yo voy ya con cuidado de no beber alcohol por la noche si no me apetece, vigilar cuándo me tomo el último café del día para no llegar con mucha cafeína a la noche. Entonces, en mi caso, ya me lo sé. Pero si en tu caso no tienes este nivel de autopercepción, la pulsera te puede ayudar a descubrir estos patrones, cómo estas cosas te afectan. Y de hecho a mí en el futuro a lo mejor todavía me lo va a dar, ¿eh? Solo llevo 50 días, hemos visto que hay cosas que no me está diciendo cómo me impactan porque necesita más información, así que puede ser que en el futuro revisemos este vídeo y te diga, tío, sí que he aprendido algo con la Whoop. El segundo motivo por el cual no he cambiado mi comportamiento es porque no he podido o no he querido. Pero la Whoop, por ejemplo, en base a tu nivel de recuperación, te sugiere que este día entrenes más o entrenes menos, te tomes un día de descanso. Yo la verdad es que con mis horarios no puedo decidir si voy al gimnasio o no porque me lo diga una pulsera. Yo esta semana tengo tiempo para ir martes y jueves y voy a ir martes y jueves. Y si estoy muy poco recuperado, pues mala suerte. Pero no puedo adaptar todo mi horario a lo que me diga la pulsera. Si en tu caso sí que tienes la flexibilidad de elegir qué días vas a entrenar según tu comportamiento, esto sería fantástico. Podrías optimizar los días que vas a rendir más, podrías adaptar tus entrenamientos. Ya te digo, en mi caso o no he podido o no he querido hacer esto. Llegados a este punto puede ser que te estés preguntando, perfecto, la quiero, ¿y cuánto cuesta? Esta es una muy buena pregunta porque la Whoop no es un wearable en sí, es un servicio. Cómo funciona es que tú pagas una cuota cada mes para poder acceder a este servicio de interpretación de datos, de un poco de inteligencia artificial, y ellos te mandan la pulsera a tu casa gratis, sin coste alguno. Porque la gracia de todo esto es la aplicación. La pulsera en sí ya hemos visto que no es nada del otro mundo.
Entonces, esto tiene como partes positivas y negativas. Un punto positivo es que siempre tienes el mejor dispositivo en tu muñeca. Tú al final pagas por una suscripción, una membresía, y ellos te facilitan un dispositivo que recoge los datos. Si sale uno mejor, con un sensor mejor, te lo van a mandar a casa o por un pequeño precio más lo vas a conseguir, pero tú lo que haces es te suscribes a un servicio. Si por lo contrario te compras un Apple Watch y luego sale uno nuevo, pues tú te quedas tu Apple Watch, no hay ningún plan de renovación así fácil por el precio que ya has pagado. Otro punto positivo es que cuando comparas precios de wearables, la Whoop te puede salir a unos 200 euros al año. Si te compras un Apple Watch similar, te costará mínimo 400 euros uno, o 300 y pico, o 800 si es un Ultra. Entonces, contando que a lo mejor te cambies el Apple Watch cada 2 o 3 años, a la larga los precios pueden ser muy similares. Obviamente esto es mucho, mucho más caro que algo como una Xiaomi Mi Band, pero el nivel de sensores que lleva aquí es totalmente distinto. O sea, una Xiaomi no te fíes mucho de los datos que te da, son indicativos para saber si tienes buena actividad o no, pero esto estamos hablando de otro nivel. Pero bueno, obviamente hay el punto negativo que sí, no es barato y tienes que pagar recurrentemente, de manera que si tú quieres dejar de ser un cliente de Whoop, lo que pasa es que dejas de tener acceso a esta aplicación y ya no puedes ver tus datos. Los puedes exportar y tenerlos en un archivo y luego no sé cómo los interpretarías, pero obviamente todo lo bonito de esta aplicación, de esta interpretación, dejas de tener acceso. Esto es una de las cosas que a mí más me preocupa. Yo he comprado un año de suscripción y no sé cuando pase el año si me va a costar mucho desprenderme porque, claro, ya tendrá un año de datos, un año de interpretaciones. No sé qué voy a hacer cuando llegue ese día. Mientras tanto, yo seguiré llevando esta pulsera cada día, 24/7, porque es un poco uno de mis imprescindibles de cada día. Te contaba en este vídeo cuáles son mis esenciales que siempre se vienen conmigo. Puedes comentar qué te ha parecido este vídeo, si tienes opiniones, nos leemos en los comentarios, y te puedes suscribir para ver futuros vídeos. ¡Adeu!